Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes, esta vez además en una edición que une a tres centros, Múnich, Berlín y Hamburgo. Así que lo primero que quiero hacer es agradecer el trabajo de todos mis compañeros en los tres centros para que esta actividad tenga lugar. Precisamente vamos a conectar con Hamburgo para iniciar esta actividad, pero antes, evidentemente, voy a saludar a Jorge Cepeda Patterson, que lo vemos ya en la pantalla y al que pues saludamos y le agradecemos enormemente que esté con nosotros esta tarde para hablar de su novela Los usurpadores, en su traducción al alemán. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar de nuevo en el Instituto Cervantes y muy agradecido a todos los que nos pueden acompañar en esta charla, que seguramente nos dirá muchas cosas sobre literatura y política. Ahí estamos. Queríamos además empezar con Isabel Navarro, nuestra gestora cultural en Hamburgo, con un pasaje de la novela, sin necesidad de desvelar mucho de lo que ocurre en la novela, porque evidentemente lo que queremos es que lo descubran por ustedes mismos, pero vamos a utilizar precisamente ese momento de esa novela para iniciar nuestra conversación, para hablar de la trilogía, para hablar de los futuros planes de Jorge, que ya están en marcha, y a fin de cuentas también al final pues conocer su parecer y sobre todo todas las preguntas que deseen hacerle a Jorge en estos momentos pueden hacerlas a través del chat y bueno, nuestros ayudantes las recopilarán y las contestaremos al final de la conversación. Así que sin más voy a pasar la palabra a Isabel, que nos va a leer este fragmento del capítulo 55, si no estoy mal informado, y luego retomamos ya la conversación directamente con Jorge. Adelante, Isabel, cuando quieras. Muchas gracias, Felipe. Yo voy a leer en alemán, es decir, voy a leer la traducción al alemán, efectivamente, del capítulo 55, dos fragmentos. Einen Tag später, 1:50 Uhr, Brida und Sergio. Kurz nach Mitternacht, nach der letzten von vielen Sitzungen, war Brida in sein Büro in seinem Amtssitz geflohen. Seine Frau hatte sich ein paar Minuten zuvor in ihr Schlafzimmer zurückgezogen. Er trank 2 Gläser Whisky und sagte sich, dass er schlafen gehen musste, um am nächsten Tag früh mit dem nervigen Programm beginnen zu können. Er trank noch einen Schluck und die entspannte Leichtigkeit, die der Alkohol in ihm auslöste, verwandelte sich in verzweifelte Trägheit. Die Energie, die er in den letzten Stunden an den Tag gelegt hatte, um gegenüber dem Land und seinen Mitarbeitern die Charakterstärke eines Anführers in Krisenzeiten zu zeigen, war aus seinem Körper gewichen. Er wollte nur noch weinen. Im Selbstmitleid versinken, alle zum Teufel jagen. Er hätte gerne mit seinem verstorbenen Vater gesprochen, um die Dinge ins rechte Licht zu rücken und Gedanken mit jemandem auszutauschen, der kein Angestellter von ihm war, mit jemandem, bei dem er sich aussprechen konnte, ohne als Staatschef indiskret zu sein. Er erinnerte sich, dass Sergio Franco wenige Schritte entfernt im Krankenhaus lag. 6 Minuten später redete er sich an dessen Bett den Kummer von der Seele. Bei Salinas ging alles vor die Hunde, als sein Kandidat ermordet wurde. Inmitten der Panik schafften die Unternehmer ihr Geld außer Landes, der Peso verlor an Wert und das löste eine fürchterliche Wirtschaftskrise aus. Am Ende ging er für viele Jahre ins Exil nach Irland und Kuba und wurde zum Lieblingsschurken der Mexikaner. Ist es das, was mich erwartet, Sergio? Oder etwas Schlimmeres? Der Tod des Kandidaten damals wurde wenigstens einem verwirrten Einzeltäter zugeschrieben, was in jedem Land passieren kann.
Dagegen ist das hier ein direkter Angriff auf die Regierung selbst, auf meine Regierung, als wären wir eine Bananenrepublik. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich verhindern soll, was kommen wird. Gerüchte über eine angebliche Destabilisierung, Kapitalflucht, das Schrumpfen der Wirtschaft und mir wird man die Schuhe und mir wird man die Schuld an diese ganze Katastrophe geben. Der nächste Präsident wird mich zum Sündenbock für alles machen, um einen Schlussstrich ziehen zu können, zum Opfer, das der neue Cäsar braucht, um die Massen zu besänftigen. Ich würde dasselbe tun. Der Vorwand ist nebensächlich. Ich werde hinter Gittern landen und meine Leute werden verfolgt und bedroht werden. Nicht einmal meine Freundschaft mit Brooke wird mich retten können. Er hat mich vorhin angerufen, als hätten wir nicht erst vor ein paar Stunden Tennis miteinander gespielt, Arschloch. Seinem Ton nach zu urteilen, hätte man denken können, ich persönlich wäre verantwortlich für die amerikanischen Opfer. Seine Leute, our people, würden bereits ermitteln und er erwarte unsere Mithilfe, um die Schuldigen zu finden. Es war mehr eine Drohung als eine Bitte. Der Whisky hatte Bridas Zunge gelockert und er schrie fast vor Entrüstung. Sergio hörte die letzten Sätze, hielt die Augen aber weiter geschlossen und tat so, als schliefe er noch. Er verstand nicht ganz, weshalb der Präsident so verzweifelt war, freute sich aber über seinen Besuch. Er unterbrach das monotone Tropfen der Infusion, das stundenlang das einzige Geräusch im Zimmer gewesen war. Was hätte ich anders machen können? Wenn ich mich für einen anderen entschieden hätte, wäre ihm dann das Gleiche passiert wie Santa? Ist die Tragödie durch meine Fehler ausgelöst worden oder war sie unausweichlich? Vielleicht hat sie nichts mit mir zu tun und wäre auch unter jedem anderen Präsidenten passiert. Der verdammte Zufall ist der wahre Kapitän unseres Schicksals. El azar es el verdadero capitán. Es una de las frases que escuchamos aquí a Frida y que tienen que ver precisamente con esta reflexión sobre el poder que traza de algún modo este episodio, este capítulo en la novela Los usurpadores, que acaba de salir en Alemania, bajo el título Spiele der Macht, y que completa pues, la trilogía que se ha ido publicando cada año en Alemania. La primera pregunta para Jorge, desde luego, va sobre esta reflexión. Antes casi le decía, aunque esta trilogía quizás podría llamarse de muchas maneras, por los personajes, también podría ser una trilogía del poder. ¿No es así, Jorge? Absolutamente. Desde Corruptores primero, después Milena y finalmente Usurpadores. Lo que estoy intentando es una exploración hacia los entresijos del poder, ¿no? Durante 30 años yo he sido periodista, director de medios, de periódicos, de medios de comunicación de distinta índole, revistas, en fin. Siempre de cara a tratar de explicar para la opinión pública qué era esta cosa pública, que muchas veces es más bien una cosa nostra por parte de las élites en el poder, ¿no? Porque lo manejan como un patrimonio exclusivo, por el hecho de que lo importante sucede tras bambalinas muchas veces, aquello que decide la vida cotidiana de muchos de los ciudadanos sucede en estas zonas opacas del poder. Y a lo largo de tantas décadas como periodista uno va creciendo en frustración por la incapacidad de mostrar lo que realmente está sucediendo en estos entresijos. Y me parece que esta trilogía, novela como Usurpadores, que ahora se publica en alemán, lo que me permite es una especie de ajuste de cuentas con la verdad, ¿no? En el sentido de que me permite poner en movimiento
estas intrigas, la manera en que en efecto las cosas suceden en estos ámbitos del poder, de una forma incluso más verídica que a veces me lo permitía el periodismo. Hace unos minutos conversaba con algunas gentes aquí que de qué manera la literatura, el arte en general, pero la literatura en particular, incluso la ficción, probablemente trata de cosas que no sucedieron, no sucedieron en la realidad, pero al mismo tiempo permite retratarlas de una forma más verídica, paradójicamente. Da cuenta de la verdad de forma más verosímil, más auténtica que incluso la construcción periodística. Para decirlo por último, muchas veces en una crónica parlamentaria sobre una sesión del Parlamento, del Congreso, hay menos exactitud, por más que lo haga uno puntual y objetivamente como periodista, que en una descripción literaria de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque lo importante no va a ser el discurso en el Parlamento. A propósito, por ejemplo, de el dictamen de una nueva ley que va a afectar a muchos ciudadanos, lo importante habrá sucedido en las charlas de sobremesa entre determinados políticos, empresarios, funcionarios, que determinarán los alcances de esa ley cuando no los estamos escuchando. Y sí, en la literatura uno puede recuperar lo que sucedió en estas charlas de sobremesa, que finalmente serán decisivas para nuestros destinos, ¿no? Y eso es un poco la intención de estas novelas, además a través de personajes entrañables que nos llevan a interiorizarnos en esta antropología del poder, ¿no? Sí, además una verdad en las ficciones que, desde luego, con respecto al poder, lo vimos y está espléndidamente reflejado en los dramas, en las tragedias de Shakespeare, sin ninguna duda, pero sobre todo también por la vía casi de la sátira y de la parábola casi cuando a Sancho le hacen gobernador de la ínsula Barataria. No en vano los usurpadores tiene una pequeña cita al comienzo, ¿no?, del Quijote, que dice: si una vez lo probáis, Sancho, comeréis las manos tras el gobierno, por ser dulcísima cosa el mandar y ser obedecido. Y precisamente está en tus novelas esta fina línea que hay entre esa vanidad y ese recto mandar o el recto gobernar, ¿no? La fina línea que separa los fines de los medios, ¿no?, que quizá es el gran problema del poder contemporáneo, ¿no? Y sobre todo que el ejercicio del poder tiene sus propios códigos que no necesariamente son transparentes, ¿no? Lo he dicho antes, un político no se mira en el espejo y dice: carajo, qué corrupto soy. Porque construye una narrativa que lo hace explicable, ¿no? Es decir, sus sacrificios en bien de la vida pública, etcétera, pues reclaman que tenga una vida acomodada, y él empieza a construirse esta lógica. Y claro, el que tiene $2 millones por estas vías ocultas, piensa que en el fondo tenía que asegurar el bienestar de su familia y de las siguientes generaciones, dicho sea de paso, y cree que corrupto es el que se lleva $20 millones, pero él no, él es un personaje, un funcionario honesto que está haciendo lo posible por el bien público, ¿no? En fin, entrar a esta antropología, a esta psicología, es lo que permite la literatura, ¿no? Y bien decías tú de Shakespeare o de Cervantes, y uno lo podría extender en el sentido de que leer un par de novelas de Dickens nos dice más de la pobreza londinense de hace 150, 200 años, que cualquier ensayo sociológico, histórico que uno pueda leer sobre eso, no importa cuántas cifras o datos pueda traer. Ese es el poder
que nos da la literatura, ¿no? Efectivamente. Sí, además tus novelas tienen mucho también de esa novela social, precisamente de cómo se recibe, ¿no? Los designios del poder. Quizá no sé si estarás de acuerdo conmigo en que quizá haya también debajo un poco de las novelas y de los usurpadores también lo podemos ver casi como una especie de, a la vez que los propios poderosos son autoindulgentes con ellos mismos, sobre no tuve otro remedio, ¿no? Es casi como una especie de designio pesimista o un poco desasosegante, como si hasta el más noble propósito no estuviera condenado a corromperse. Sí, se va construyendo una ideología en favor de prácticas internas. Yo he estado en algún restaurante comiendo con algún par de políticos que a los que les conozco ranchos y propiedades que no podrían explicarse con su sueldo y que ven entrar a un tercer político por la puerta, a otra mesa, y comentan entre ellos, ese es un corrupto, es un atascado. Y de alguna manera uno entiende que incluso hay códigos de la corrupción, ¿no? Es decir, hay códigos mesurados de la corrupción donde ellos se ven como personas decentes porque solo han robado lo esencial, digamos, lo que podría esperarse, y ven entrar a uno que es un atascado, es decir, un excesivo, ¿no? Entonces, sí, hay este tipo de normatividades de lo que es normal, que evidentemente es un abuso, pero es cierto, hay una lógica en el poder que hace que al final el patrimonio público, los presupuestos que ellos manejan, las prebendas que ellos tienen, son vistas como parte del oficio, parte del patrimonio de la clase política, ¿no? Y eso es parte de lo que quería yo expresar. Y por otro lado, también debo decir, Felipe, que mis novelas son también son novelas sobre la amistad y sobre el amor, porque debo decir que si bien tratan sobre esta esfera del poder, lo hacen desde la lógica de 4 amigos que son mis personajes, son mi Sherlock Holmes, por así decirlo. Es un detective coral, un detective múltiple, de 3 hombres y una mujer que se conocen desde la infancia, son de la misma generación, que tienen actividades que las relacionan a su pesar con este mundo del poder, y se convierten en los protagonistas a través de los cuales se va desenvolviendo estas intrigas de misterio y poder, pero a través de mucho del corazón y la piel de ciudadanos en cierta manera común y corrientes, que es como a nosotros, que estamos hablando aquí, y a los lectores, nos suceden las cosas del poder. Como hechos consumados, nos convierten en beneficiarios y más frecuentemente en víctimas de las decisiones de estos poderosos, ¿no? Pero las novelas, en última instancia, mis novelas tienen que ver en cómo es experimentado el poder para el hombre y la mujer de la calle, y cómo tienen que recurrir a distintas estrategias para sobrevivir a los políticos, más allá de si nos los hemos merecido o no los hemos merecido, ¿no? Sí, además, bueno, mencionabas una de las cuestiones clave, me parece a mí, de Usurpadores y desde luego de las otras novelas, que es, yo creo que un hallazgo literario francamente remarcable, que es este protagonista coral, ¿no? Este detective múltiple, que no sé si hay precedente en la literatura, pero que efectivamente, como decías, está entretejido de una lealtad que también ha pasado por dificultades, no son los 5, ¿no? De Enid Blyton, es más bien pues 4 amigos con sus momentos bajos, con sus momentos de enorme alegría, y que curiosamente pues les une este desentrañamiento, ¿no?
de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cómo es posible, ¿no? que determinadas cosas ocurran con la facilidad, con el azar, como decía Brida, ¿no? en el capítulo, ¿no? Con el azar que ocurre, ¿no? con la fina línea que los separa. Y es francamente, no sé si decir conmovedor, pero sí desde luego inspirador ver a los cuatro, a los tres, digamos, conjurarse, ¿no? Un poco contra esta especie de jungla que también te encargas literariamente de poner de manifiesto también a través de esa violencia, desde luego hiperbólica, que me dirás, no es tan hiperbólica, Felipe, porque es verdadera, es así, tal cual ocurre, ¿no? O, por ejemplo, toda la cuestión referida con el sexo, por ejemplo, ¿no? Como alarde del macho, como momento de abuso también de poder, ¿no? en las relaciones personales, en este caso en las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, claro, efectivamente ese protagonista coral está ahí como en medio de una jungla, ¿no? Tratando de mantenerse incólume, de mantenerse leal entre ellos y tratando de desentrañar tus misterios, ¿no? Me parece que es uno de los... Y además de que es una solución, mira, entre otras cosas lo pensé así porque primero hay una tensión entre los cuatro y en efecto es una historia paralela de amor, lealtad, competencia que existe al interior de los propios cuatro, pero también porque permitía dar cuenta de una realidad en México. La violencia, la injusticia es de tal magnitud que en cierta manera era poco verosímil vender la idea de un detective que fuese capaz de vencer a todos esos demonios, ¿no? Incluso es un poco inocente un Sherlock Holmes en este momento en México, porque al tercer día aparecería una barranca descabezado, ¿no? Por estos poderes salvajes que en muchos sentidos han tomado la fuerza. El hecho de, yo tuve que construir a cuatro que en alianza son bastante poderosos también ellos, porque uno es el director de un periódico, otro dirige una agencia de seguridad, ella, la única mujer del grupo, de la cual además están enamorados dos, que compiten por su amor, lo que me da mucha tensión y los convierte en personajes entrañables al final. Ella es directora de un partido político, entonces juntos hacen un poco más verosímil la posibilidad de que vayan descubriendo, desentrañando y en última instancia confrontando a estas fuerzas malignas, ¿no? Debo decir que Usurpadores ya en particular, la novela que ahora se publica como la tercera de la trilogía, aunque habría que aclarar que las tres historias se pueden leer en sí mismas. Las tres tienen como identidad a los cuatro personajes, pero en historias, tragedia, digamos, en un thriller de suspenso que se resuelve cada una independientemente y pueden leerse por separado, tal cual. Pero que las tres me dan esta posibilidad, pero Usurpadores en particular. Usurpadores permite abordar el tema de la sucesión del poder. Está enmarcada en el cambio de régimen que viene, las elecciones que se aproximan y cómo los poderes fácticos, tanto legítimos como ilegítimos, legales como salvajes, desde el crimen organizado hasta los dueños del capital, como desde luego los partidos, etcétera, Washington, incluso siendo México un país vecino, juegan a posicionar a sus apuestas, ¿no? Y en países como los nuestros, que son casi la mayoría, donde las instituciones no son suficientemente sólidas, el juego es demasiado abierto y permite todo tipo de golpes bajos, posicionamientos, estrategias de manipulación, etcétera, para tratar de decidir
cada cual quien puede imponer a su candidato. Y esto es lo que está un poco en esta vía de los, en esta historia de los usurpadores. Sí. Además, justo hemos hablado de azar, ahora ya hablabas de juego. Es algo además que precisamente en inglés, en Estados Unidos, cuando hablas de todos los mecanismos de la democracia, se habla así, ¿no? How to play the game. Y efectivamente en esta novela hay un deportista para casi completar la reflexión sobre el poder desde el lado de ese azar que decíamos que rodea también muchas veces las decisiones, la propia deriva del poder y cómo precisamente también tiene algo de juego estudiado. Y casi te iba a lanzar así una segunda pregunta inmediata añadida a esta, que era, como has hablado de la sucesión y como hemos visto además últimamente, Jorge, qué difícil es que los deportistas de élite con grandísimas carreras busquen sucesión, no acaban de tener, no digamos ya jugadores de fútbol que todos conocemos o grandes tenistas que han hecho historia. Una de las preguntas precisamente que ronda cuando un tenista o un deportista de ese nivel está a punto de retirarse es quién lo va a suceder, ¿no? Que es casi lo que ocurre con un político. Exacto, yo introduzco en esta novela a un tenista mexicano, que una especie de Federer o casi, que está retirándose, y sucede que el presidente que está en funciones es un fanático del tenis. Y entonces convence al tenista que está regresando a México después de tantos años de giras internacionales, le convence de que vaya a jugar con él un sábado, un domingo a la residencia presidencial. Y yo introduzco esta figura con un propósito. Buena parte de la novela tiene que ver con una reflexión, como lo leyó al principio Isabel, tiene que ver con las reflexiones de la soledad del poder absoluto. Y en México, de un régimen presidencialista, como es en la mayoría, esto lleva en efecto, a una burbuja, la construcción de una burbuja donde acaba el soberano aislado de la realidad. Y acaba aislado porque todos sus interlocutores pretenden algo del soberano. Congraciarse, avanzar en sus carreras, riqueza, un contrato, etc. Nadie está en posición de hablarle con la verdad, ¿no? Lo que yo quise hacer es introducir a esta especie de Federer, que en cierta manera ya es más rico de lo que podría ser, ya ha recibido todos los honores que le concede el deporte, etc. Le hace gracia que el presidente quiera jugar con él para aprender algo de tenis, y se da cuenta que el presidente lo ve como un ídolo, es su ídolo deportista. Y cuando el presidente le empieza a decir, bueno, tengo muchos problemas en el gobierno porque quiere, tal gobernador está buscando no sé qué cosa, tal empresario quiere que le dé la concesión de la carretera, etcétera, etcétera, se da cuenta que el tenista le contesta, a diferencia de todos los interlocutores, le contesta al margen de este juego de pretensiones. Le dicen, no, a mí me parece que ese es un corrupto, a mí me parece que tal cosa. Y entonces me permite a mí introducir una especie de alter ego del presidente con el cual él se abre a una reflexión que tiene que ver justamente con esta soledad del poder, ¿no? Es casi una figura que está dentro de él, con el único con el que él se va a permitir sincerarse y dar cuenta de estas reflexiones, un poco a lo Adriano, las memorias de Adriano de Jules Renard, que es un libro que siempre he admirado. Estas reflexiones de la soledad en la que se encuentra aquel que todo lo puede, pero que al mismo tiempo ha perdido el contacto con la realidad, ¿no? Y me permitió estos diálogos y estas reflexiones que de otra manera no habría podido hacer verosímil dentro de una novela, ¿no? Esta novela además llega en un momento, Jorge, en el que hemos oído hablar de Pegasus, esa aplicación que, hablando un poco también de los temas que habla Usurpadores y de todo esto que está ocurriendo también con Facebook, las redes sociales y esta audiencia que ha tenido una de las empleadas de Facebook en el Senado de los Estados Unidos
hablando de este otro tipo de poder, que yo ya no sé si te está dando ideas, Jorge, para una novela futura, porque efectivamente ya no es tanto el poder del poder legítimo al final, del poder que sale de las urnas, sino de este otro, que desde luego tiene que ver más con la novela de Milena, donde sí había un magnate, ¿no?, de la comunicación enredado, ¿no?, en un asunto de trata de blancas, ¿no? Pero es una vez más como ¿no?, la realidad, o la realidad casi se desarrolla como una ficción, ¿no? Tal cual. Y en efecto, las redes sociales me parece que son ya el protagonista inevitable, el factor decisivo en mucho de lo que sigue, con sus ventajas y sus enormes desventajas, ¿no? Ahora yo estoy, y sobre todo estuve vinculado estos años a la construcción de un portal de información, y después de tantas décadas en el periodismo tradicional, uno empieza a entender que el lenguaje, la narrativa, el vínculo con los lectores o los usuarios ya en este caso, es absolutamente distinto a lo que el periodismo venía haciendo a lo largo de los últimos 200 años, ¿no? Y la conversación pública ya está definida por estas redes sociales. Esto apenas comienza y no sabemos muy bien a dónde va, ni siquiera podemos interpretar cabalmente la manera en que esto ha modificado las lógicas del ejercicio del poder, realmente, para bien y para mal, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Esto... Habrá que escribir la siguiente novela. Bueno, claro, te iba a decir, hay que informar a los espectadores y desde luego a los lectores de Jorge que él ya escribió una novela posterior a Los usurpadores que se llama Muerte contra reloj, que ya se está traduciendo para que probablemente el año que viene ya esté en las librerías en Alemania. Pero claro, la pregunta es absolutamente obvia. Jorge, ¿este ya es una trilogía cerrada sobre el poder o crees que llamará a la puerta otra vez el tema a la puerta de tu escritura, ¿no? Bueno, yo creo que los azules se convirtieron en personajes vivos. Le llamo así a los cuatro, Sí, sí, sí. por los cuadernos que usaban en la Hay que infancia. indicar que se llaman los azules, efectivamente, y está explicado los corruptores. Los cuatro son los amigos y los demás los conocen como los azules. Los azules se convirtieron ya en cosa viva, forman parte de mi vida y debo decir que de muchos lectores. Déjame relatar rápidamente, Sí, sí, sí. porque nada ilustra mejor que esta anécdota, el hecho de que estos temas son universales. Las tramas del poder y cómo se ejerce puede tener matices de país en país, pero en última instancia siempre tiene esta opacidad, este misterio, esta manera de ejercerse tras la cortina, tras bambalinas. Mis novelas están traducidas a 20 y tantos idiomas ya, el conjunto de cada uno de los títulos, entre otros al turco. Entonces estuve en una feria de libro en Estambul hace algunos años y me llamó la atención al final de la presentación del libro se acercó una mujer de mediana edad que hablaba apasionadamente de los cuatro azules. Hablaba en turco, el traductor intentó pasarme en inglés a lo que estaba diciendo ella, no pudo por la velocidad con la que ella estaba reaccionando y diciéndome. Yo solo escuchaba, lo único que podía entender era los nombres de los azules, porque el turco se parece mucho al español en la pronunciación, todo lo demás es distinto, pero escuchaba que decía Tomás, y decía Jaime, y decía Amelia, y decía Mario, en perfecto español, digamos. Todo lo demás incomprensible. Pero lo que era claro era la pasión con la que hablaba. Entonces me di cuenta que esta persona que vivía pues, en un barrio de Estambul, comía cosas distintas a las que yo como, había comido, tenía una manera de vestir distinta, etcétera, etcétera, había sido tocada por esta historia y le hacía sentido. Y los azules vivían emocionalmente en ella, ¿no? Y ahí me di cuenta de cómo la literatura termina
cosificándose en el mejor de los sentidos en cosas reales que la gente, sobre los cuales la gente tiene vivencias. Y eso me lleva a pensar que en efecto los azules no están muertos después de esta trilogía y que seguirán porque están vivos en mí y me ayudan a veces a explicarme y a entender qué está sucediendo en la cosa pública y sobre todo cómo comunicarla a terceros. Seguramente habrá una. Pero regresando a Muerte contra reloj, lo digo rápido, Sí, sí. Yo quería probarme haciendo una historia que no saliese directamente de mi experiencia vital, ¿no? De mi biografía, de mi contexto. Y pensé una historia en el contexto del Tour de Francia, una historia tipo Agatha Christie de Expreso de Oriente, en el sentido de una comunidad cerrada, en este caso el pelotón de ciclistas que compite a lo largo de 21 etapas en el Tour de Francia cada año, porque me parece que hay mucha épica y tensión humana en estas competencias que exigen todo. Y pensé una trama que remitiera a esto de hay un asesino entre nosotros y solo puede ser uno de nosotros, ¿no? Y tenemos que descubrir cuál es antes de que termine las 21 etapas del Tour. Y entonces esto permite crear un suspenso especial, pero sobre todo me exigió a mí, como escritor, un ejercicio de imaginación, obviamente de investigación, pero sobre todo de imaginación, porque evidentemente no soy ciclista, no soy deportista de élite profesional, es un deporte además muy peculiar, un mundo encerrado en sí mismo, que me obligó a mí a hacer una construcción literaria completa, pasado, claro, el requisito de la investigación que exigió, que me llevó obviamente al Tour de Francia, a otras competencias, sobre todo en España, para conocer a los ciclistas, a acreditarme como reportero a varias de ellas, y me pasé, bueno, un año maravilloso investigando y aprendiendo sobre esto que ya enriqueció mi vida, ¿no? Creo que incluso te llevaste una sorpresa, porque cuando investigabas sobre ella, hablaste con ciclistas, además que competían en el Tour, y algo que para todos podría ser como una distopía, es decir, que unos ciclistas estén tentados de matarse entre sí mismos, pues resulta que tú te sorprendiste, que a lo mejor no era tan absurdo. Bueno, cuando ves las curvas en la carretera de estos caminos secundarios que habilitan y van bajando a 80 kilómetros por hora, y tú dices, bueno, ellos, es gente que está dispuesta a morir por ganar una carrera. Entonces yo me pregunté, si están dispuestos a morir, igual están dispuestos a matar. Bueno. De hecho, en una de estas competencias le pregunté a ciclistas profesionales, no en el Tour, que es demasiado exigente para ellos, pero en otras carreras secundarias, a ellos que compiten luego en el Tour, les pregunté, oye, estoy haciendo una novela sobre ustedes, así, así asado, y les cayó en gracia. Y en un momento dado, en un desayuno, donde estaba todo el equipo de Movistar, el equipo español, les pregunté, si ustedes tuvieran que deshacerse de un corredor en una novela, ¿qué forma se les ocurriría de provocarle un accidente? Debo decir que se entusiasmaron tanto con la idea, que luego a lo largo de los siguientes días me veían y me alcanzaban y dicen, oye, ya se me ocurrió otra manera, mira, le haces a esto en la rueda y tal, en los frenos, y se ve que estaban divertidísimos con la posibilidad y que más de una vez lo habrían pensado, y quiero creer, sin haberlo puesto en práctica. Sí, la verdad es que la anécdota es reveladora también de eso que hablábamos, ¿no? Este moto, ¿no? que casi nos persigue constantemente, ¿no? que muchas veces el fin al que estamos o el fin que anhelamos justifica toda clase de medios, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que planea claramente sobre tus novelas e incluso también, no solamente la trilogía, sino Muerte contra el reloj, que llegará el año que viene. Así que nada, hay que estar atentos. Bueno, yo creo que voy a abrir ya el turno de preguntas. Así que si no hay ninguna ya ahora mismo, pues le pediré a Luisa que me las vaya mandando. Bueno, y mientras tanto, lo que voy a hacer es preguntarle a Jorge por una última cuestión sobre la trilogía. Hay algo que me llamó la atención de las tres novelas, Jorge, que es precisamente que la
no te diré que la estructura, pero como eso determina también la estructura, es verdad que hay una estructura cronológica que además en las dos primeras novelas, tanto Milena como Corruptores, está indicado con día de la semana, número y hasta la hora, ¿no? Y sin embargo, en Usurpadores lo dejas un poquito más abierto porque solo hablas del periodo, ¿no? Que pasan 4 días después, 5 días después, ¿no? ¿Por qué esta diferencia entre Usurpadores y las demás, ¿no? Sí. Básicamente porque Usurpadores, como tenía que ver con yo necesitaba para la trama un lapso bastante más prolongado. Entonces se perdía la densidad cronológica en la que sí sucede tanto Milena como Corruptores, las primeras. Que esta manera de marcar el tiempo ayuda mucho, que en las dos primeras novelas, ayuda mucho son capítulos cortos, remitidos a días, lunes, martes, jueves, etc. Ayuda mucho a que sea palpitante el ritmo. Se ha dicho de mis novelas, y creo que es así, que una vez que comienzas es muy difícil dejar de resistir la tentación de pasar la siguiente página, abrir el siguiente capitulito, porque si estás terminando el lunes, quieres ver qué pasó el martes. Y esto ayuda mucho pues a conectar con el lector. Pero ya el formato no fue tan generoso para Usurpadores, justamente porque la trama, el arco el tiempo de era muy acción largo, es ¿no? muchísimo más largo. Más extenso, efectivamente. Ahora, evidentemente lo recupero en Muerte contra Reloj, donde los capítulos cada capítulo es una etapa del tour, son 21 capítulos, y esto lo hace sí también muy brillante. Qué bueno. Bueno, me llega una pregunta, es un poco amplia, Jorge, pero yo creo que te va a gustar. ¿Qué aporta el periodismo a la literatura? Yo creo que una visión, bueno, diría primero que me ha aportado a mí, porque yo fui periodista antes que escritor de ficción, ¿no? Lo que aporta es un sentido a la hora de escribir, de proyectar, un sentido de claridad y transparencia. Es decir, el periodista que se convierte en escritor, de entrada, es un profesional dedicado a asegurarse que su texto sea contundente, claro, tiene el poder de la concisión, es conciso, pues, porque el periodismo nos ha obligado a hacerlo de esa manera, categórico, preciso, y eso ayuda mucho porque tiene uno las herramientas muy afiladas, ¿no? Una segunda es la fluidez. Un escritor puede sobar la posibilidad o no de escribir hoy o mañana o pensar durante 3 meses qué va a ser el siguiente capítulo, etc. Los periodistas estamos acostumbrados ahora sí a escribir contrarreloj, ¿no? Es decir, el periódico tiene que salir al día siguiente, este ensayo se tiene que ir, esta columna tiene que cerrar y en tantas cuartillas o número de palabras. Y cuando uno lo ejerce tantos años, se hace un escritor eficaz en términos de la producción puntual. Me da mucha fluidez. Esto me permitió estar haciendo, en efecto, una novela de 300 páginas cada pocos meses. Luego, claro, uno lo tiene que editar, corregir. Cuando otros colegas escritores, que no son periodistas, se dan cuenta de la velocidad vertiginosa con la que uno escribe, un poco es sorprendente para ellos, no tanto para nosotros, que lo tenemos que hacer así cada día, ¿no? Y ya en términos generales, me parece que el periodismo le ayuda en la literatura en su capacidad de aprender, tomar y exhibir la realidad, ¿no? Mostrarla como tal. Si bien hay enormes dosis de ficción,
uno con estas herramientas periodísticas se ve obligado, digamos, a hacerlo verosímil, ¿no? Y eso creo, me parece que es importante para este tipo de novelas en particular. Nos pregunta las personas que nos están escuchando, Jorge, ¿hay algunos acontecimientos de la política mexicana que sirvieron de inspiración para la trama de esta novela? Bueno, sí, aunque yo pensaría que en última instancia acaban siendo bastante universales, ¿no? Nosotros venimos de un país en donde gobernó durante mucho tiempo un sistema con un solo partido. Luego exploramos la alternancia. La alternancia no necesariamente funcionó, tanto es así que luego el votante volvió a elegir al partido del que nos habíamos ya librado, que había gobernado durante 80 años, le dio una segunda oportunidad que tampoco funcionó y ahora estamos en este momento en un gobierno de alternancia de izquierda, que es la primera vez que sucede en el país. Francamente, un opositor al sistema, al statu quo tradicional, ¿no? Sí tomo mucho de esto, pero, y temas puntuales, evidentemente el crimen organizado y el narcotráfico si no son protagonistas, no es una narconovela la mía, pero a diferencia de en otros países, sí es una realidad que está presente como telón de fondo y en 2 o 3 circunstancias decisivas en mis novelas, y no podía ser de otra manera, porque se ha convertido ya en el peso de estos poderes salvajes, de cárteles de la droga que ya han dejado de ser estrictamente cárteles de la droga para convertirse en crimen organizado que afecta la extorsión, la piratería, el secuestro, etcétera, y está presente de alguna manera en la realidad mexicana. Menos, debo decir también, menos de lo que las noticias en el exterior podrían indicarlo. Es decir, la mayor parte de los mexicanos vivimos sin necesariamente confrontar esta peste, este problema, pero evidentemente tarde o temprano hay un momento en que uno lo observa, se entera o lo padece, sí, por supuesto. Yo creo que eso sería lo específico, pero deliberadamente intenté que mis novelas no fueran casuísticas de la realidad mexicana exclusivamente. Y que un lector en Turquía o en Bulgaria o en Islandia o en Holanda o en España no dijera como un exotismo, esta novela remite a esa situación de México. Por eso es que ha funcionado también las traducciones, porque en última instancia son novelas sobre el poder, el ejercicio del poder en sus distintas modalidades, y eso es en efecto universal, ¿no? Bueno, yo creo que hay tiempo de una pregunta más, así que si están pensando en ella, rápidamente escríbanla. Mientras la piensan y la escriben, yo le voy a preguntar a Jorge que nos cuente un poco cómo está el asunto de Netflix, porque creo que se ha interesado efectivamente la productora en sus novelas y cuándo vamos a ver, no sé si irá por el orden de la trilogía o cómo, cuándo podremos ya tener alguna noticia de la futura serie sobre sus Bueno, novelas. en efecto sí, Netflix le echó el ojo muy pronto, desde Corruptores, desde la primera adquirió los derechos y luego vio con mucho gusto que salían las siguientes 2 y adquirió también los derechos. Se han hecho ya 3 ensayos, 3 adaptaciones sucesivamente, y Netflix no ha quedado contenta con porque normalmente lo encarga a distintas productores, primero una española y luego 2 que operan en México, pero pensadas tal cual para públicos generales. Y las 3 adaptaciones no han sido del agrado de Netflix. Algunas incluso avanzaron hasta determinar el casting, ya no se diga
el desarrollo de los guiones y completos. Netflix dice que tiene dos tipos de producciones, producción A y producción B, digamos. Hacen 90 de producción B, en producción B, y le ponen mucha atención luego al otro 10% de producciones A, digamos, que son grandes apuestas. Por fortuna metieron a metrología en esta, pero eso lo hace también muchísimo más exigente porque la apuesta es bastante fuerte. Y eso ha operado en contra de que finalmente salga ya, porque están con ello desde hace unos 3 años, casi 4. En este momento acaban de declinar la tercera adaptación, con lo cual me deja un poco en el limbo de saber algo más puntual. Me habría encantado. En teoría, cuando llega Netflix y le dan semáforo verde a una, la estamos viendo en 10 meses, en un año, porque producen cientos en este momento. Pero justamente al convertirla en esta otra idea de algo mucho más ambicioso, lo ha hecho más complicado para sacarla. Bueno, a ver si hay suerte, ojalá pronto encuentren la forma de hacerlo. Y Muerte contra Reloj, debo decir, perdón, Muerte contra Reloj, también han sido comprados los derechos por la televisión francesa para hacer película en realidad, y estamos en ese proceso, vamos a ver. Entonces un largometraje sobre la película. Sí, sí. Qué bien, qué interesante, sí, sí. Bien, creo que la última pregunta que nos llega es: ¿crees, Jorge, que la recepción de tus novelas por parte del público europeo es diferente al público latinoamericano? Sí, sí lo creo. Mis novelas obviamente se han publicado no solo en México, sino en América Latina. Pero creo que sí, para el público europeo, que sobre todo ha funcionado, está publicada Milena y Muerte contra el reloj en inglés, curiosamente, mientras que en Europa se han publicado muchísimo más, y además, tal cual, en lenguas que me parecerían incluso exóticas, más allá del italiano, el francés, el alemán, de repente aparecen en rumano, en holandés, en checo, en fin, islandés, como decía antes, polaco, en fin. Y yo me pregunto cuál es el atractivo para ellos, y me parece que tiene mucho que ver con que les informa de estas realidades, y al mismo tiempo les sorprende la manera en que somos tan parecidos en estas realidades de la vida pública. Lo que me han dicho los polacos, checos, que en Turquía, que encuentran tantas similitudes que nunca se habrían imaginado en la manera en que los asuntos públicos y los vicios de la vida pública se desenvuelven en esta sociedad, en nuestras sociedades, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya hemos llegado casi al final. Ha sido un verdadero placer, Jorge, tenerte con nosotros. Espero que ya en el futuro, cuando vengan nuevas novelas, pues podamos volver a tener un encuentro como este. No te voy a preguntar a quién elegirías para el casting de tus azules. Creo que eso lo voy a dejar para un café que nos tomemos y luego ya pensaremos si revelarlo o no. Pero ha sido un grandísimo placer, Jorge, tenerte esta tarde, un placer conocerte, charlar contigo. Y bueno, quería también agradecer desde luego la colaboración a los institutos Cervantes de Berlín, de Hamburgo, y al mío, al de Múnich. Así que gracias a todos. Yo aprovecho la Cierras tú, Jorge. Felipe, para sí, agradecer al instituto. Me siento como en casa, muy bien acogido. Es importantísimo la labor que hace el instituto para poder hablar español y presentar autores de nuestra lengua, aún traducidos, pues, y sentirnos en efecto como en casa a lo largo de toda esta enorme institución. Y agradecer también a mi editorial alemana, que ha sido ejemplar ahora que he conocido a tantas y distintas editoriales, pero han hecho un trabajo excepcional con esta
con esta trilogía. Yo me siento particularmente conmovido por el enorme aprecio, cuidado y cariño que han hecho para ponerlas, ¿no? Mi agradecimiento a Esther Salis, que la ha puesto en el mercado de Alemania, Austria y Suiza, ¿no? Y bueno, son los únicos además que han apostado para hacer unas portadas artísticas. Ah, cierto, este tema teníamos que contarlo. Encargan a una pintora inglesa que hace originales para los tres libros, de estas imágenes de hipertexto que parecen una fotografía, pero en realidad son una pintura, creadas específicamente para la trilogía. Una pintora inglesa que se llama Mary Jane Ansell. Pero sobre todo es remarcable, es admirable el trabajo que hace la editorial en poner tal cuidado en estas ediciones, y por eso también... Que le da unidad también a la trilogía, casi inadvertidamente, ¿no? Sobre otras ediciones, como por ejemplo la española, donde no hay esa correlación, pero aquí sí existe. Tal cual, sí, es admirable. Y bueno, muchas gracias sobre todo al público que nos acompañó ahora y el que lo siga viendo en estas redes. Esperamos seguir este contacto virtual tan novedoso y al mismo tiempo tan interesante nos permite estar juntos a pesar de todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos en las páginas de las novelas de Jorge. Por allí estaremos. Un placer y buenas tardes. Buenas tardes.